Mi nombre es José Alejandro Franco Calderón. En esta video presentación voy a hablarles sobre las redes inalámbricas, específicamente algunas ventajas frente a las diferentes redes convencionales. Em, Alguna agenda que voy a manejar es la definición de una red inalámbrica, tipos y redes inalámbricos que existen o bajo qué estándares están trabajando, características de las redes inalámbricas, diferencia entre redes inalámbricas versus convencionales. Vamos a ver una tabla en la que se expresa mejor estas diferencias y que comparten las dos como ventajas. Algunas conclusiones y pues la bibliografía de donde fue investigado y tomada esta presentación. Comencemos con la definición de una red inalámbrica. Básicamente es la que hace uso de ondas de radio para conectarse entre dispositivos y transportar información entre ellos. Hace uso del espectro radioeléctrico para efectuar dicho proceso. No hay conexiones físicas entre los nodos que establecen los terminales. Entonces nosotros estamos muy habituados a hacer uso de elementos como el Wi-Fi, como los dispositivos móviles y portátiles que se conectan a este tipo de redes sin una conexión o un cable físico que una nuestros puntos de internet a nuestros laptops o nuestros móviles como tal. ¿Qué tipos de redes inalámbricas encontramos? Encontramos las redes inalámbricas de área personal, las PAM. Después tenemos las redes inalámbricas de área local, las WLAN como tal. Después tenemos las redes inalámbricas de área metropolitana, de cobertura metropolitana, o las redes de área extendida, las WWAN, cada una con unos alcances y unas características diferentes. Por ejemplo, para las redes de área personal, pues tenemos aplicaciones como el Bluetooth o Zigbee o RFID que funcionan muy bien bajo esos pequeños dispositivos que queremos conectar en el hogar. Las redes inalámbricas de área local pues tienen un conjunto de tecnologías y estandarizaciones hacia Europa como la ETSI o América como en estándares IEEE, que son las más habituales en nuestra vida cotidiana, por así decirlo, porque permiten conectarnos a un campus universitario, una biblioteca, en nuestras casas, en nuestros trabajos, sin necesidad de esas conexiones físicas como tal. También en los lugares donde podemos acceder a portales de información del gobierno, entonces pueden haber redes inalámbricas en los centros comerciales y nosotros hacemos parte de esas redes LAN, esas redes locales. Una red ya metropolitana ya tiene un alcance muchísimo mayor. Unas aplicaciones o las tecnologías que se aplican ahí podrían ser WiMAX o LMDS, ¿sí? Y tienen unos alcances bastante más amplios que con respecto a sus antecesores, la LAN o las redes WPAN. Una red de área extendida, pues ya hacemos ahí como la relación hacia las redes móviles, por ejemplo, las que se enfocan hacia el contenido en internet, pero específicamente por medio de redes celulares, en donde las tecnologías más concurridas en ese momento son GPRS, Edge, podemos encontrar CDMA 2000, por ejemplo, GSM, como una de las tecnologías más importantes. Podemos encontrar HSPA, 3G o 4G, ahorita que hay un boom en nuestro país en la actualidad. Entonces, esos son diferentes tipos de aplicaciones de redes de área extendidas que también hacen uso del espectro electromagnético para el transporte de información y datos. ¿Qué características tienen esas redes inalámbricas? Tienen, según ese rango de frecuencia, según esa canalización en el ancho de banda y el medio o la información que se pretenda transmitir, pues pueden hacer uso de ondas de radio, microondas terrestres, microondas satelitales o infrarrojos. ¿Sí? Pues encontramos diferentes aplicaciones, eso depende de un cuadro de atribución de frecuencia que cada país regula de acuerdo a una normatividad internacional y una normatividad regional, pero deben ser pues obviamente acatadas para que no hayan interferencias y haya compatibilidad entre los equipos o los terminales físicos con las diferentes redes inalámbricas. Pues podemos ver, digamos, el espectro de frecuencias y las diferentes aplicaciones de una determinada red inalámbrica. Podemos encontrar redes de alta tensión que trabajan en diferentes frecuencias, como las emisoras, que también hacen transporte de información
inalámbricamente, como también la televisión y su futuro en la televisión digital también hará transporte de información digitalmente por medio del espectro electromagnético, lo que encaja perfectamente dentro de nuestro perfil de características de redes inalámbricas. En ese espectro también están los servicios de banda ancha inalámbrico, están los servicios de Wi-Fi, de WiMAX y todas las tecnologías anteriormente citadas. Algunas diferencias entre las redes inalámbricas y versus las convencionales. Primero, las redes inalámbricas no dependen de conexiones físicas para establecer enlaces de comunicación. Digamos que es una ventaja para tener una portabilidad entre los diferentes dispositivos que se conectan o que nos estamos conectando a diario. Las convencionales, pues hay una conexión física, hay diferentes cableados, hay obras civiles, hay algunas cosas que pueden impedir la escalabilidad de las redes. Algo que comparten las dos es que son reguladas y funcionan bajo estándares internacionales. Tanto para las redes convencionales como para las inalámbricas se necesita que haya una regulación para que garantice compatibilidad entre los equipos. Las redes inalámbricas en la gran mayoría de ocasiones son más económicas de implementar para un mayor alcance de usuarios. En relación con las redes convencionales esto es más limitado porque no podemos extender redes cableadas y tener puntos físicos para muchos usuarios en un determinado momento, pues por cable coaxial, por par trenzado, para llevarle acceso a datos a un determinado usuario. Entonces es mayor las ventajas que tienen en este caso las redes inalámbricas. Permiten gran movilidad, portabilidad y pues debido a ese alcance permanente en la configuración de red. Entonces tenemos redes personales como redes extendidas, dependiendo de lo que queramos hacer. En cambio las redes convencionales pues son muy rígidas, son muy duras de que tengan esa portabilidad y esa escalabilidad. Pues se limita mucho la conexión para múltiples usuarios en un determinado momento. Ambas comparten la facilidad de administración y gestión de red, entonces son relativamente sencillas las herramientas que se encuentran para hacer este proceso. Entonces no hay una diferencia significativa en cuanto a inalámbrico y convencional en este punto. Encuentra que las redes inalámbricas poseen gran flexibilidad en los diseños y pensamientos hacia futuro en cuanto al crecimiento de la red. Entonces se puede controlar de una mejor forma los usuarios que se puedan conectar desde la planeación hasta la implementación. Las redes convencionales, debido a la rigidez en las obras civiles y todo lo que se toca hacer, es muy complicado llegar a tener esto. Ambos pues pueden ofrecer buenas calidades de servicio para atender a los usuarios. Nos estamos adentrando en la era de las redes de ultra alta velocidad inalámbrica, entonces no hay diferencia significativa con respecto a una red cableada que nos preste un mayor ancho de banda. Entonces ambos pueden tener buenas calidades de servicio para atender a todos los usuarios. No hay diferencia significativa tampoco en este punto. El transporte de datos por medio de banda ancha en una red inalámbrica pues hay veces es muy reducido, aunque como lo cité anteriormente pues nos estamos adentrando en una era en la que todo va a ser muchísimo más rápido. En cambio pues las redes convencionales pues ya esto es un proceso inherente, ¿sí? Es un proceso que ellos lo hacen desde la ventaja de la configuración de la red y el medio de transmisión que es el cable. Las redes con diferentes tipos y niveles de seguridad depende de aplicaciones y dispositivos. Digamos que pueden haber brechas de seguridad, en gran parte son problemas relacionados al uso de los seres humanos o a la configuración de los seres humanos, pero las redes tienen diferentes niveles de protección, diferentes niveles de accesibilidad que uno determinaría desde el hardware hasta el software para ambos casos. Se tiene la falsa concepción de que las redes inalámbricas son más vulnerables, pero desde la experiencia profesional, gran parte de esos errores son humanos en cuanto a la protección y a la seguridad de su información y sus datos que puedan viajar de manera inalámbrica. El riesgo es compartido, también en una red convencional podemos tener problemas, pero pues hay que desmitificar esto y por eso la seguridad en este caso tampoco es un elemento significativo, pero se comparte en buenos niveles de seguridad para los dos tipos de redes. Por último, pues algo que es importante es que las redes inalámbricas es como una de las más grandes desventajas, que disminuye la vida útil de las baterías electrónicas, porque pues al hacer el acceso o al comunicarse de manera inalámbrica con los access point tienen digamos un mayor consumo energético diferente
en lo que hace una red convencional. El consumo es muchísimo más reducido y pues la vida útil de la batería se disminuye y se ve reflejado en el rendimiento a futuro de los equipos y terminales electrónicos. Estas son como las grandes diferencias que encontré dentro de la investigación entre las redes inalámbricas y las redes convencionales. Por último, pues las conclusiones. Primero, pues debido a toda esta hiperconectividad y a la regularización y estandarización de diferentes protocolos y modelos de transmisión o tecnologías de transmisión, mejor dicho, hacia la parte inalámbrica, pues podemos hablar de una hiperconectividad que ha suscitado el boom de la conexión entre diferentes dispositivos. Entonces vemos tabletas, vemos dispositivos móviles, vemos dispositivos portátiles, vemos equipos de escritorio totalmente con conexiones inalámbricas, tanto para configuraciones personales como para configuraciones locales que suscita la hiperconectividad. Eso lo llamamos pues, estandarización y hiperconectividad entre todo este tipo de ecosistemas e integraciones tecnológicas. Segundo, pues observamos que estas tecnologías son muy prometedoras y vemos ya aplicaciones de alta velocidad como tal para transmitir voz, video y datos pues casi que sin retardos, que sería el ideal para hacer uso de una mejor interactividad entre un proceso comunicativo como tal. ¿Sí? Entonces las redes ya son más inteligentes, son autoadaptables, generan una capacidad inteligente para gestionar el ancho de banda hacia un determinado grupo de usuarios o no, dependiendo del tráfico que haya en la red, y pues permiten una mayor eficiencia, digamos, hacia los usuarios en ese determinado momento. Entonces hay un ahorro energético desde la transmisión hasta el enlace con los diferentes hubs conectados inalámbricamente. Entonces eso lo llamamos voz y videos de ultra alta velocidad. Entonces que ese es el futuro que no debería ser tan futuro, debería ser ya un proceso natural, pero eso es lo que estamos viendo en la actualidad en todo el mundo. Por último, pues en nuestro país, la entrada de estatales de televisión, políticas nuevas de regulación del espectro electromagnético y las famosísimas redes de nueva generación, pues que convergen en toda la cadena de valor de las telecomunicaciones, pues han suscitado que realmente se haga más eficiente el uso de estas tecnologías y se aproveche y se vea las benevolencias que puede traer la conexión, las conexiones inalámbricas, pero de una forma adecuada, de una forma consciente, que es un recurso escaso que el que estamos accediendo y que sería muy importante que todos aprendiéramos a manejar, ¿sí? Entonces a estos últimos le llamamos nuevas tecnologías para el uso eficiente de redes inalámbricas. Entonces va a haber mejor reutilización del espectro, va a haber mejores servicios, se presupone mejores servicios y calidad en el transporte de información para los diferentes dispositivos, aumenta la velocidad, aumentará el ancho de banda como tal, y pues eso es bastante beneficioso para todos. Por último, pues las bibliografías de donde se han tomado algunas imágenes y textos implícitos, algún libro que en algún momento leí que me pareció importante para, digamos, la conexión, la flexibilidad de las conexiones inalámbricas en la educación, que va intrínsecamente ligado al uso de estas redes y demás sitios web de importancia en donde pudo haberse extraído algo de información a los cuales se les retribuye el crédito. No siendo más, pues me despido. Gracias por la atención prestada y nos vemos en una siguiente video presentación.